frío, se listan los nacimientos donde nacerá Jesús. Hola, un saludo a todos. Qué lindo acontecimiento. Espero que estén bien. Quiero compartirles una cápsula que he preparado para este día, para estas fechas decembrinas. Agradezco al Instituto Veracruzano eh, el espacio para compartir esta ponencia que tengo preparado en estas fechas decembrinas. En sí, hoy les quiero compartir sobre la historia y tradición de los villancicos. Estos son acompañantes indispensables en las fiestas decembrinas y es frecuente que su interpretación se adapte a los estilos musicales de distintos grupos sociales y regiones culturales a lo largo de la historia. En México o en sí en varios lugares del mundo, pero si nos referimos a nuestro país, los hemos escuchado con mariachi, con la marimba, orquestas, coros, incluso yo lo he escuchado con bandas de viento, pues es el popular, el indispensable también, los hemos escuchado con Luis Miguel, por ejemplo, y por supuesto en Veracruz con el magnífico son jarocho, además de otras piezas musicales como la rama o el viejo que conllevan elementos que son distintivos de nuestra entidad. Algunos investigadores de este género mencionan que el origen de los villancicos se remonta a la Edad Media y era una forma de comunicar las noticias de las aldeas, es decir, eran composiciones populares que se cantaban en el medio rural con el fin de explicar los acontecimientos de relevancia que habían sucedido en las villas, como los amoríos, rumores que involucraban a los villanos, es decir, a los que vivían en las villas. De ahí que el término villancico proviene de villanos o villano, que es y es una canción popular cultivada posteriormente por poetas y músicos cortesanos del Renacimiento, hacia el siglo XIV, XVI, entre ese margen, este periodo en la historia, los cuales en sí los villancicos no necesariamente tenían que ver con la Navidad o la religión en este aspecto, la religión católica. Este tipo de expresiones en Europa se conectó ya en el castellano, o en sí, estas expresiones se conectaron con la cantiga hispánica en el siglo, bueno, que data desde el siglo XIII, pero sí con el Renacimiento se reformaron ciertos aspectos para que le estuvieron dando forma a lo que ahorita conocemos como villancicos navideños. Eh, en sí, la doctora Marta Lilia Tenorio, que es una de las estudiosas de este género, ha encontrado tres definiciones en la historia de lo que es el villancico. Eh, una de ellas la menciona Rengifo en su Arte Poética Española de 1592. Define al villancico como un género de copla que solamente se compone para ser cantado. Covarrubias, en Tesoro de 1611, la describe como las canciones que suelen cantar los villancicos quedando cuando están en solaz, pero los cortesanos, remendándolos, han compuesto a este modo y mensura cantarcillos alegres. Cito, es mismo origen tienen los villancicos tan celebrados en la fiesta de Navidad y Corpus Christi. Eso dice Covarrubias. Y finalmente se dice en 1737 otra definición, que es una composición de poesía con un estribillo para la música en las festividades de la iglesia. Ya esto en el siglo XVIII aproximadamente se va adaptando a la iglesia. En estas tres definiciones destaca, según el momento histórico del siglo de 1500, de 1600 y de 1700, un carácter musical principalmente, su origen popular, o sea, de la población en general, de la población común, por así decirlo, y su apropiación por parte de poetas cultos y su final restricción al ámbito religioso. Ya en el siglo
Si en la Edad Media era de, pues, de las villas, cantos populares en general, profanos, por así decirlo, ya a partir del Renacimiento va formándose con aspectos musicales y adaptándose a temas religiosos y ya para el siglo XVIII menciona, especialmente se cantaban en la Navidad o en Corpus Christi. Eh, lo importante para la historia del término villancico es que en algún momento, desde la primera mitad del siglo XVI, hasta 1500, convivieron dos formas poéticas muy parecidas, formadas por el estribillo, y las coplas, las dos cantadas, con diferencias artificiales que reales, la existencia de dos nombres, canción y villancico, se describía para las composiciones tan semejantes que permitió en el último tercio del siglo XVI cierta especialización temática. El término villancico empezó a designar casi exclusivamente las composiciones de tema religioso y canción en otras denominaciones como letra o letrilla. Esto se reservó a textos profanos, es decir, el villancico era, pues sí, composiciones para lo religioso y canciones, el término canciones para lo profano, lo popular en general. Otra investigadora, María Esther Grip, menciona que, cito, durante el Renacimiento los villancicos evolucionan y poseen tres funciones musicales. Una que es profana, que era la función predominante, era religiosa o mixta, es decir, temas profanos y religiosos. Sobre esta última, es decir, la mixta, Isabel Pop, otra investigadora, explica que, cito, entre los villancicos tradicionales se encuentran reminiscencias de las canciones de romería que vuelven a las canciones populares, religiosas y seglares, con motivo de romerías medievales. Este género se incorporó igualmente a las pastorelas, pequeña escena dramática dialogada, originaria de la Edad Media con San Francisco de Asís, cuya figura central es el nacimiento de Cristo. Otros villancicos se asocian a las fiestas de carnaval, los días de santos en general, y pues sí, a la Navidad también. El cancionero de Uppsala, que es una de las primeras colecciones musicales que contenían villancicos, incluye estos dos últimos villancicos específicos para santos y para la Navidad, los cuales conservan la estructura dialogada y danza de las canciones de los peregrinos, así como que las primeras interpretaciones de la tradicional posada, ¿no? Dichos repertorios musicales que se fueron formando en Europa, entre el Renacimiento, por así decirlo, eh, y más específicamente ya en el ámbito hispánico, en lo hispánico, lo castellano, la letra castellana, estos repertorios musicales se fueron trasplantados a las colonias americanas ya pues de la conquista, desde 1500 en el caso de México desde 1519, 1521, y fueron trasplantados a las colonias americanas y trajeron consigo diversos géneros poéticos musicales en las cantadas españolas. En estos géneros poéticos musicales venían el romance, la copla y la décima, entre los cuales el villancico tuvo un predominio. Este género evolucionó principalmente como canción religiosa eh, que promovía el clero colonial y fue incorporada preferentemente para las festividades navideñas. En el nivel de la música culta, el género adoptó la forma de a capela del Renacimiento español, transformándose posteriormente en la cantata barroca. Respecto ya a la música folclórica, se asoció a las más diversas formas, las cuales abarcan desde la canción infantil, el romance tradicional, a canciones y danzas criollas o indígenas, además de elementos asiáticos y africanos, agregados
a las escenificaciones dramáticas o procesiones navideñas. Pues ya las regiones también iban incorporando con sus elementos propios que encontraban en el espacio. Por ejemplo, en los pueblos de tierra caliente, pues la Navidad se adapta pues, a su clima, ¿no? No es el frío que conocemos y otras palabras de acuerdo a la región, regionalismo, ¿no? Para la descripción de esto. Y con este proceso de colonización, evangelización, pues ya en la Nueva España, llega el villancico como una forma literaria y musical bien definida y estructurada, ya especializada en cuestiones meramente religiosas. Es difícil encontrar ejemplos novohispánicos de un villancico profano. Hablar de villancico novohispano ya equivale a hablar de canción de iglesia. En un principio, los frailes misioneros utilizaron villancicos dentro del teatro evangelizador, en parte continuando una tradición propia de la dramaturgia y del villancico español, en parte también porque facilitaba la comunicación del mensaje al condensarlo en unos cuantos versos rimados de fácil memorización para pues, los nuevos cristianos indígenas, ¿no? Así pues, en un primer momento, repitiendo la historia del español, el villancico novohispano existió dentro del teatro con una función claramente didáctica para enseñar, como las canciones de los niños de preescolar, niños de primaria, para memorizar eventos, en especial el proceso de la Navidad. Creo que todos nos sabemos alguno en la actualidad, alguna estrofa de algún villancico, Los peces en el río, Campana sobre campana, El niño del tambor, ¿no? Eh, no sabemos, y ya pues se nos quedan, la cantamos y nos queda el mensaje pues de esta historia religiosa. Fuera de las piezas teatrales, la producción de villancicos fue muy abundante en sí, en todo, eh, en la América ya hispana. Stevenson, otro investigador, menciona que ya en 1591 las autoridades de la Catedral Metropolitana, bueno, en esa época todavía no estaba construida la actual Catedral Metropolitana, pero sí el clero mayor de México, bueno, de la Nueva España, daban una licencia de 8 días a maestros de capilla con el fin de que buscaran textos poéticos para las fiestas de Corpus Christi y Navidad. Esto es lo que ya en el siglo XX el poeta Octavio Paz ha llamado un aspecto institucional de estas composiciones, que desde la iglesia se manda a componer villancicos, ya un apego más, más institucional, como bien lo menciona. Tras su elaboración, había una industria editorial. No se trataba solo de los poetas y de los músicos, sino del mecenazgo que todo aquello suponía y del poder de convocatoria de la propia iglesia. Es decir, todo un aparato para componer villancicos. El desarrollo del villancico se extendió durante el siglo XVI y XVII, periodo en el cual indígenas fueron capacitados por misioneros y sacerdotes para componer y ejecutar villancicos polifónicos. Estos últimos constaban de número indeterminado de coplas que alternaban con un estribillo. Sor Juana Inés de la Cruz, el Fénix de América, es una sobresaliente compositora, sí, del siglo XVII y acostumbrada a reunir grupos de 8 o 9 villancicos dedicados a algún santo. Aquí tengo en la imagen un texto de Sor Juana Inés de la Cruz, alguno de sus villancicos. Ya hacia finales del siglo XVIII, perdón, XVII, el villancico mexicano degeneró adquiriendo cierta forma ya picaresca que lo separaba de la iglesia, ya aspectos más profanos y más que profanos, regionales, descripciones de ciertas regiones.
Y pues esta es una breve historia de cómo llegó, de cómo es su origen en Europa, desde la Edad Media al Renacimiento, cómo se va adaptando a los estilos literarios y musicales del Renacimiento y cómo llega a la Nueva España. Pues ya saltándonos un par de siglos hasta la historia más presente, pues la música se va me enfoco mucho en que se va adaptando a las regiones y pues ya en el caso veracruzano, el Veracruz contemporáneo o del último, del siglo XX hasta la actualidad, pues como sabemos, de norte a sur, la entidad veracruzana se ha caracterizado por su riqueza en sus expresiones culturales, ya sea por grupos indígenas o mestizos, y la música es un elemento que va de la mano con la vida cultural de cada rincón de este espacio territorial. Eh, en sí, todo esto, la música es elemento esencial desde el son huasteco en el norte, las flautas y tambores y violines y guitarras de las danzas tradicionales, los emblemáticos conjuntos jarochos, las orquestas tropicales, danzoneros, bandas, mariachis y diversos matices musicales a los que tenemos la fortuna de escuchar en nuestra cotidianidad. Esto se debe a que Veracruz, cito, es un estado eminentemente musical y el son jarocho es uno de nuestros géneros más representativos, el cual tuvo una pujanza durante la segunda mitad del siglo XX y ocupa hoy un destacado lugar en el concierto internacional de las músicas del mundo. Tal género y cultura jarocha no se ha quedado atrás en adaptar y adoptar música para determinadas festividades del año. Incluso podemos escuchar villancicos navideños con el sabor del arpa, la jarana y el cantar de estos conjuntos, ya sea en los pueblos, rancherías o en varias partes del mundo. Ahora muchos tenemos la fortuna de escuchar los conjuntos en vivo o ya por el medio digital como Spotify, YouTube o en tradicionales discos. Tal es el caso de un grupo, por ejemplo, Tenguicani de la Universidad Veracruzana, que tiene un álbum titulado Navidad con Tenguicani, que yo lo he escuchado en estas plataformas mencionadas. Un aspecto que destacan en los villancicos es que muchos de los popularmente conocidos en la actualidad son de origen europeo, como los peces en el río de origen español. En el continente americano, la región sudamericana tiene un vasto acervo de cantos navideños, desde el burrito sabanero, de origen venezolano, o las guainas andinas. Varios de estos son adaptados al arpa jarocha, a los mariachis o a los grupos musicales de distintas localidades de nuestro país, incluso al tarareo individual. Les recuerdo, si ustedes saben, creo que de memoria alguno. No obstante, pocos villancicos son de origen mexicano. Veracruz pone su aporte particular en este periodo de inicio a final de las tradicionales posadas. Es el novenario previo a la Navidad. Me refiero pues al villancico o a la canción más parecida a un villancico en nuestra entidad, a la rama, que tiene su origen a principios del siglo XX en la región sotaventina. Sobre esto, el historiador Andrés Barahona menciona, y cito, la rama representa el único caso dentro de las músicas jarochas, eh, cito, la rama representa un único caso dentro de las músicas jarochas que son esencialmente profanas, la mayoría de la música jarocha, y en caso de la rama, se tocan temáticas litúrgicas relacionadas con la religión católica y el nacimiento de Cristo. Es un canto que se entona en la época decembrina para acompañar el paseo de una rama de árbol vistosamente adornada, cuyo propósito es solicitar aguinaldo. El que canta la rama durante su recorrido por las calles hace paradas de puerta en puerta para solicitar una dádiva a los caseros mediante algunas coplas alusivas al credo católico, las cuales concluyen
según sea el caso, agradecimiento por haber sido recibida la rama adornada o por el contrario, comentando la negativa a los caseros ante su solicitud. La celebración de la Navidad en Europa, que es que le da origen a los villancicos decembrinos españoles, comparten en efecto toda una serie de coincidencias y similitudes con la cosmogonía prehispánica. Sobre base de estas semejanzas podemos inferir que el canto de la rama por parte de los veracruzanos fue en un momento una respuesta sincrética que conjuntó ambas visiones, la prehispánica y la europea, y añadiría también las visiones de la influencia africana y los elementos asiáticos. En el ámbito ya del repertorio de villancicos, mexicanos, en este caso villancicos mexicanos, destaca una canción que fue popularmente cantada por Miguel Aceves Mejía, que se llama La Estrella de Navidad. Al final les voy a dejar el link para que la puedan escuchar. Esta canción de La Estrella de Navidad fue compuesta por el veracruzano Mario Luis Armengol. También en el siglo XX se realizaron concursos para composición de villancicos en México. Uno de los ganadores en 1950 en un certamen organizado por una empresa cervecera de Monterrey es Navidad Guadalupana, que pronto se escuchó en la radio y fue escrita por Pedro Vargas. En años recientes, el grupo Tlenguicani, como le había mencionado, es uno de los más representativos de la Universidad Veracruzana. Lanzó un álbum llamado Navidad con Tlenguicani, donde además de interpretar villancicos populares, contiene algunos de su propia elaboración, como Navidad Jarocha. También el coatepecano Raúl Monge, integrante de esta agrupación, ha escrito Mi México en Navidad, donde escribe esta festividad a nuestro estilo popular, y es una de mis canciones favoritas de estas fechas. Y otra llamada Arbolito de Navidad, escrita por José Hernández. Este último compositor tiene su origen chicano y tiene la esencia de los mexicanos en el país vecino del norte, pero que guardan un fuerte vínculo con la mexicanidad. Les dejo, como les había comentado, la bibliografía y enlaces donde pueden escuchar estos villancicos mencionados. Sin más, con esta breve participación, les deseo una feliz Navidad y mejores deseos en sus proyectos de Año Nuevo. Abrazotes y espero que escuchen. Aquí tengo la recomendación musical que los pueden escuchar en YouTube. Agradezco al Instituto Veracruzano de la Cultura por este espacio y por esta consideración. Espero que les aporte un poco de conocimiento general en el ámbito histórico. Me despido por mis participaciones en este año y vemos cómo nos va el próximo. Felicidades.